Well, I want to welcome you once again. Quiero darle la bienvenida una vez más. We are in a sermon series Estamos en una serie de sermones that we have titled Represent. que hemos titulado Representar. Just to give a little bit of a recap of what this series is about, Para Carol. resumir exactamente qué se trata esta serie, We are going through the letter of Galatians, estamos yendo por la carta de Gálatas an exegesis study of the letter to the Galatians, y un exégesis de la carta a los Gálatas, where we study each verse in its context and its original context in the Bible. cuando estudiamos cada versículo en el contexto real, principal. Exegesis is just a fancy word to say to draw out its meaning. Exégesis es una palabra así para llamar la atención, pero en sí significa de sacar la verdad. Where we take what is in these scriptures Cuando tomamos lo que está en las escrituras and we draw out its meaning. y sacamos el significado de ello. So today we start chapter 3. Así que hoy comenzamos el capítulo 3. Last week we were supposed to, but some snow stopped us. La semana pasada teníamos que hacerlo, pero una nieve nos detuvo, nos dio una pausa. But God is control of all things. Pero Dios está en control de todas las cosas. So we'll be reading from Galatians chapter 3 Vamos a estar leyendo de Gálatas capítulo 3, from verse 1 to 14. del 1 al 14. And I want to title today's sermon, Y quiero titular el sermón de hoy, It Has Always Been Faith. Siempre ha sido fe. It has always been faith. Siempre ha sido fe. Heavenly Father, we thank you once again, God. We thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for your mercy. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord, that justification is by your grace, as in it's a gift that you have given us, God. That there is nothing that we can do, nothing that we and any of our efforts can do, God, but it is a gift that you have given us, Lord. We thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for your love. We thank you, God, for all that you continue to be in our lives, God, faithful, good, holy, God. Heavenly Father, in this moment, Lord, as we transition from the time of worship to the proclamation of your word, I just ask, God, that your spirit be the one speaking to your people. Lord, I have no power to change hearts. I have no power to change minds, God. But you, Lord, have the power to do both easily, God. So, Heavenly Father, in my weakness, I ask, Lord, that you teach your people, God, that you convict your people, God, that you challenge your people, that you transform your people in this moment, God, that through the proclamation of your word, the drawing out of its original context, that you bring transformation to our lives, God. To you be all the glory, to you be all the honor, to you be all the dominion forever and ever, God. We give it all to you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. It has always been faith. Siempre ha sido fe. To give a little recap of what we've studied so far, Para redactar lo que hemos estudiado in hasta ahora, chapter 1, en el capítulo 1, we spoke specifically about the true gospel específicamente hablamos sobre el evangelio verdadero and rejecting all other false teachings y rechazando todas las enseñanzas falsas that may come against this true que gospel. venía en contra de este evangelio. In chapter 2, we spoke of Paul's defense of his apostleship En el capítulo 2 hablamos de cómo Pablo defendía su apostolado and also defended, more importantly, the gospel of Jesus Christ y aún más importante cómo él defendía el evangelio de Jesucristo, by speaking and teaching the spiritual reality hablando y enseñando la realidad espiritual, that justification, que la justificación, the stance that we are declared right before God, en cómo estamos declarados rectos frente a Dios, is only through faith in Jesus es Christ. solo a través por la fe en Jesucristo. Just a reminder of who Paul is writing to, church. Recordándoles a quién Pablo está escribiendo. Paul is speaking and writing to a multitude of churches across the region of Galatia Pablo está dirigiéndose a una multitud de iglesias en Galacia who have allowed false teachers to
infiltrate their churches, que habían permitido que falsas enseñanzas infiltren sus iglesias. and they have begun and were convinced Y ellos habían convencido that in order to achieve or receive salvation, que para poder recibir la salvación, they must also follow and obey all the laws of Moses. ellos tenían que seguir todas las leyes de Moisés. As if the sacrifice of Christ was no longer enough. Como que si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente. And Paul, in these 6 chapters, defends and corrects these Y Galatians. Pablo lo que está haciendo es defendiendo y corrigiendo estas mentiras. And as we transition to chapter 3, Y ahora que entramos en el capítulo 3, Paul starts with some very strict words to the Galatians, Pablo comienza con unas palabras bien estrictas a los but Gálatas, continues to contend for the faith pero él sigue luchando por la fe, by addressing directly the root of the teaching that these false teachers were giving. dirigiéndose frente a frente a estas rutas que han salido, That the false teachers in Galatia were teaching. que estos falsos profetas en Galacia habían enseñado. Galatians chapter 3, verse 1, it says, "O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified." Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. I want you to see and analyze the word bewitched. Quiero que analicemos la palabra hechizado o hechizo. The word bewitched there in its Greek original text Esa palabra en griego means to be fooled by being casted under a magic spell. es ser engañado bajo una magia. Paul's wording in this verse, church, Pablo en este versículo tells us how serious false teaching is within the church. nos dice qué tan serio es estas falsas He enseñanzas. compares it to being under a magical spell, Él lo compara como estar bajo una magia, or being binded and cursed by witchcraft, church. estar siendo maldecidos por la brujería. Notice how serious Paul and God takes his word. Observen qué tan serio Dios y Pablo toman esta palabra. He said in chapter 1 that whoever preached a false gospel, let him be accursed. Él mencionó en capítulo 1 que cualquiera que predique lo que no era en la palabra, que sea anatema. And now here in chapter 3, he says Pero ahora en el capítulo 3 él menciona that whoever falls under believing false teachings que cualquiera que caiga en falsas is enseñanzas compared to one who has been binded by witchcraft. es comparado a aquellos que han sido atrapados bajo un hechizo de magia. I want you to notice how serious God takes his word, church. Quiero que se den cuenta qué tan serio Dios toma su palabra. He gives this as a warning to each of us Él nos da una advertencia a cada uno de and nosotros to the Galatians y a los Gálatas that we need to be careful not to fall into false teachings. que tenemos que tener cuidado al no caer en estas falsas enseñanzas. He also tells us in 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, Él también nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 3, speaking to his spiritual son Timothy, hablando a su hijo espiritual Timoteo, that now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Through the insincerity of liars whose conscience are seared, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. This is why it's important, church, that we know our Bibles. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Biblia. This is why it's important that we know these scriptures, church. Es importante que conozcamos las escrituras. Because when we know these scriptures, then we can develop spiritual discernment. Cuando nosotros conocemos la Biblia y la escudriñamos, podemos tener el discernimiento espiritual. The ability to distinguish what is true from what is false. Tener la habilidad para poder distinguir entre el bien y el mal.
Paul Pablo, is perplexed on how when he came and preached to Christ to the Galatians, él está asombrado o maravillado de que él vino a predicar el evangelio a Gálatas and he preached to them so clearly and with so much detail y lo hizo tan claramente y con muy buen detalle, that it was almost as if Christ was crucified before them. casi como que Jesucristo estuviera frente de ellos siendo crucificado. But yet after 2 years, Pero solo habían pasado 2 they have been años bewitched to believe in a false y habían gospel. sido hechizados de creer en un falso evangelio, Convinced that the teachings that these false teachers were teaching convencidos de que estas enseñanzas falsas que estos maestros estaban enseñando was the true gospel. era el evangelio verdadero. Verse 2 to 6. Versículo 2 al 6. In these verses, church, En estos versículos, iglesia, Paul uses one of his most common literary devices, él usa uno de sus writing strategies, su escritura, una estrategia de escribir, which is called rhetorical questions. en sí que significaba usando preguntas retóricas. A rhetorical question is a question that is not looking for an answer, Una pregunta retórica no es una pregunta que está buscando una respuesta, but rather having someone understand or trying to understand a point. sino que para poder entender un punto. To give you an example, Dándoles un ejemplo, wives, if your husbands do something that's kind of weird or frustrating, cuando sus esposos hacen algo que es frustrante or they say something that's a little bit off, o dicen algo que no tiene sentido, you might say to them, "Are you crazy?" ustedes le pueden preguntar a su esposo, ¿tú estás loco? But you're not waiting for them to respond, "Maybe I am crazy." No están esperando que ellos respondan, sí, a lo mejor creo que sí. You're asking that so that they can recognize that the way that they're acting Le hacen esa pregunta para que ellos puedan reaccionar en la manera que están actuando or the way that they're speaking o en la manera que están hablando. makes it seem as if they might be a little crazy. Suena como que en sí estuvieran un poco locos. So here in these 5 verses, En estos 5 versículos, Paul uses the same strategy. Pablo usa la misma estrategia. Verse 2, it says, "Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith?" Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Paul asking these 5 to 6 questions, Pablo aquí preguntando de 5 a 6 preguntas, giving them rhetorical questions. haciéndoles preguntas retóricas. But what is Paul's point in asking these questions? Pero ¿cuál es el punto de Pablo hacer estas The preguntas? point being that salvation El punto era que la salvación and entering into the new covenant that was made by Jesus' blood y entrando al nuevo pacto que fue hecho por la sangre de Jesucristo was not by works, no fue hecho por obras, but by hearing the gospel and believing it. sino por escuchar el evangelio y creyendo. You and I are justified Usted y yo somos by his justificados grace and not by our works. por su gracia y no por nuestras obras. And not only is salvation a work of the Spirit, Y no solamente la justificación o la salvación. salvation. La salvación no es un fruto de, It is not only a salvation, a work of the Spirit, no es una obra del Espíritu, but also sanctification. pero también la santificación. The process of becoming more like Christ. El proceso de ser más como Cristo. Being perfected is a work of the Spirit, Ser perfeccionado es un trabajo del Espíritu, not by the flesh. no de la carne. Meaning that it is by the Spirit Significando que es por el Espíritu who sanctifies us que nos santifica and gives us the power to live a life in obedience to Him y nos da el poder para poder vivir una vida en obediencia a Él and submit to the Lord y Jesus. que nos rindamos a Jesucristo.
It is the Spirit and the grace of God Es el Espíritu y la gracia de Dios that not only saves us at the beginning of our Christian walk, que no solamente nos salva al principio de nuestra vida cristiana, but also helps us in our daily walk with Christ. sino que nos va ayudando diariamente, cada día a día. Amen, church? Amén, iglesia. That's why it's important that we feed our spirit, church. Por eso es importante que nosotros alimentemos nuestro espíritu. You can't just come here on Sunday and then that will get you throughout the whole week. No puedes solamente venir aquí el domingo y esperar que eso te sustente a través de la semana. An hour and a half to 2 hours of worship and proclamation of the gospel here 1 hora o 2 horas de adoración y la proclamación de la palabra will not sustain you. no será lo suficiente. Just as much as if you have breakfast on Sunday morning Es como decir que si tienen el desayuno el domingo en la and then you mañana don't wait until Saturday at night to eat again. y después esperar hasta el sábado que viene para poder comer otra vez. You will wither and die, church. Van a morir So y how much desmayar. more us in the spirit Así también es en lo espiritual. if we do not feed the spirit? Si no estamos alimentando el espíritu, We will allow the spirit inside of us to weaken. el espíritu dentro de nosotros va a menguar. And do you know what will actually capture and get strength? ¿Y saben lo que va a fortalecerse? The flesh within us. La carne. It's going to be harder to obey Christ. Va a ser más difícil obedecer It's a going to be Dios. harder to listen to the Spirit speak. Va a ser difícil escuchar el espíritu hablar. You'll go and try to pray and there won't be any sort of thing that happens. Van a tratar de orar y no va a suceder nada. You'll read the word and you'll just become distracted. Van a tratar de leer la palabra y Who se am I van a talking to distraer. today, Carol? ¿A quién estoy hablando el día de hoy? If you do not feed the spirits, Si no alimentan al espíritu, you will not be able to continue in this walk, no van a church. poder continuar en este caminar, We iglesia. need to be always in constant prayer, Tenemos que estar en oración constante, constant fasting, en ayuno constante, consistently fasting, church. constantemente ayunando. Not just the 1 week we did in January, No solamente la semana que hicimos al principio but de enero, throughout the entire year to Sino be que a través del continually año, fasting before God continuamente ayunando para el Señor and dedicating time in devotion with Him, y dedicando tiempo para el Señor, reading these scriptures, leyendo las escrituras, understanding what He is trying to tell us through His Word. entendiendo lo que Él nos quiere decir a través de la palabra. We need to be feeding our spirits Tenemos que estar alimentando nuestro espíritu so that the work of God within us, para que el trabajo de Dios entre nosotros, the sanctification process within us el proceso de la santificación en nosotros can occur, church. pueda suceder. How can you be transformed by the power of God ¿Cómo pueden ser transformados por el poder de Dios if you don't even surrender or submit to the power of God? si no se rinden o se someten al poder de Dios? Remember, God is a gentleman. Recuerden que el Señor es un caballero And He has given us something beautiful called free will y Él nos ha dado libre albedrío for us to make the decision whether we want to or we don't want to. para nosotros tomar la decisión si queremos o no. So today I encourage you, make the decision today, church, Así que yo les animo que ustedes hagan la decisión hoy, to feed your spirits. que alimenten el espíritu, Prayer, oración, fasting, ayuno, reading of His scripture, leyendo la escritura, listening to worship music, escuchando alabanzas, meditating on His scriptures, meditando en su palabra, dedicating time with the Lord and Savior. dedicando tiempo con el Señor y Jesucristo. Verse 6, Versículo 6. just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. I want you to realize who Paul now mentions here. Yo creo que se encuentra quién Pablo acaba de mencionar. Paul now brings up Abraham, Pablo ahora menciona a Abraham, not just to bring him up randomly, no por solo hacerlo, but as a direct challenge to the false teachers sino como un llamado directo a estos falsos profetas who have been preaching that one must be circumcised in order to achieve salvation. que han estado enseñando que para ser salvos tienen que ser circuncidados. For those who might not be well versed in the book of Genesis, for those who don't know the book of Genesis, Para aquellos que no conocen el libro de Génesis, the process or circumcision el proceso o la circuncisión was an act given to Abraham by God. fue A sign. Was a sign given to Abraham from God. una señal dada a Abraham.
this action of circumcising Esta acción de circuncisión was a sign of the covenant God made with Abraham. fue una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. And now these teachers in the Galatian churches Y ahora estos profetas en Galacia, have now coerced them to believe that they must follow the same practice. ellos habían manipulado y ahora enseñado de que ellos deberían seguir estas mismas prácticas. But in these next verses, Paul dismantles their argument completely. Pero Pablo en los siguientes versículos desmantela completamente estos dichos. Verse 7. Versículo 7. Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. I want you to pay attention to the phrase sons of Abraham. Quiero que pongamos atención a la frase son hijos de Abraham. See, sometimes we just read things A veces nosotros leemos, and we don't see the weight within the phrases and the words that are being used. pero no vemos la profundidad de estas palabras que están siendo usadas. The phrase sons of Abraham La frase hijos de Abraham was an identity marker for the people of Israel. era un marcar de identidad para el pueblo de Israel. It was something that they were proud to know that they were sons of Abraham. Era algo en lo que ellos estaban orgullosos de saber que eran hijos de Abraham. That if they circumcised themselves Que ellos sí se circuncidaban and if they followed the law of Moses, y ellos seguían las leyes de Moisés. they were considered sons of Abraham. Ellos eran considerados hijos de Abraham. But their behavior Pero el comportamiento de ellos was not of Abraham. no era de tal como Abraham. For if they were truly sons of Abraham, Porque si ellos realmente hubieran sido hijos de Abraham, they would recognize that their father ellos hubieran reconocido que su padre was also justified by faith fue justificado por fe and not by works of the law. y no por las obras de la ley. I want you to hear that again, church. Quiero que escuchen eso otra vez, These iglesia. Jewish teachers Estos maestros judíos were teaching that in order to be a son of Abraham, estaban enseñando que para ser un hijo de Abraham, in order to be saved and have salvation in Christ, para poder tener la salvación y ser salvado, they had to be circumcised and follow the laws of Moses. ellos tenían que ser circuncidados y seguir las leyes de Moisés. But here, if they truly were sons of Abraham, Pero si ellos realmente hubieran sido hijos de Abraham, they would have noticed and recognized ellos hubieran dado cuenta y reconocido that Abraham himself que Abraham en sí mismo was justified also by faith fue justificado por la fe and not by works of the law. y no por las obras de la ley. Can I prove it to you? ¿Se los puedo probar? Genesis chapter 15, verse 1 to 6. Génesis capítulo 15 del 1 al 6. God speaking to Abram. Dios hablando a Abraham. Before his name was Abraham, it was Abram. Antes de que fuera Abraham, él era Abraham. And listen to what this exchange between God and Abram. Y escuchen esto. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. But Abram said, O Lord God, what will you give me? For I continue childless. And the heir of my house is Eliezer of Damascus, that is his servant. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? And Abram said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. And behold, the word of the Lord came to him. This man shall not be your heir. Your very own son shall be your heir. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. And he brought him outside and said, Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, So shall your offspring be. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. And verse 6, the most important verse here. And he believed the Lord, and he counted it to him
as righteousness. Y el versículo importante, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. The Hebrew word there for righteousness La palabra griega ahí para la justicia is tzedakah, es sédeca, which means a person was righteous significando que una persona era justa or considered godly o considerada piadosa when they lived a life according to the laws of God. cuando vivían una vida acorde a las leyes de Moisés. The word tzedakah La palabra sédeca means one who is considered godly es una persona considerada piadosa or living a godly life o viviendo una vida piadosa according to God's law. de acuerdo a las leyes de Dios. I don't know if they're getting it, Carol. No sé si me están entendiendo, iglesia. Abraham was considered righteous. Abraham fue considerado justo. He was considered tzedakah, Él fue considerado sédeca, which means to be considered godly que significaba ser piadoso and living a godly life according to God's law. y viviendo una vida piadosa de acuerdo a las leyes de Dios. But the law of Moses did not come until after Abraham. Y las leyes de Moisés no vinieron hasta después. So how is Abraham. it possible that Abraham, Entonces, ¿cómo es posible que Abraham, who was before the law of Moses, que fue antes de las leyes de Moisés, can be considered righteous? pueda ser considerado justo? I don't think they're getting it, Carol. No sé si me están entendiendo. He can be considered righteous, Puede ser considerado justo as in godly, como piadoso and living a life that is godly y viviendo una vida de piadoso according to the laws of God. de acuerdo a las leyes de Dios. How is that possible, ¿Cómo Carol? es eso posible? This is why I love the scriptures, church. Por eso que a mí me gusta la palabra. Because Abraham was 400 years before the laws of Moses. Abraham fue Before antes, 400 años antes the law of de las leyes Moses. de Moisés. Yet he was considered righteous here, Pero en church. sí él fue considerado justo. Abraham Abraham was able to be considered righteous. Why? fue considerado justo. ¿Por qué? Because he believed in God. Porque él creyó a Dios. He believed that God would take him to a new nation. Él creyó que Dios lo llevaría a una He nación nueva. believed that God would give him an offspring. Él creyó que Dios le iba a dar una He descendencia. believed God, Él creyó en and it was Dios. considered to him as Y él righteousness. fue considerado justo. Abraham, who was a pagan church, Abraham, que fue un pagano, yet was justified by faith. pero fue justificado por la fe. As a matter of fact, in verse 8, En el versículo 8 it says, and the scriptures, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham believed God, Abraham creyó en Dios, believed that God would provide him an offspring, creyó que Dios le iba a dar una descendencia, and that offspring y que esa descendencia would bless all the nations of the world. iba a bendecir a todas las naciones del mundo. He believed God in the gospel that was presented to him. Él creyó en el evangelio que le fue presentado. In Genesis chapter 12, verse 3, En Génesis capítulo 12, versículo 3, where God tells him, in you shall all the nations of the world be blessed. cuando le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. God speaking to Abraham Dios hablando a Abraham about an offspring that would come out of his lineage, de una simiente que iba a salir de él, who through his life would bless all the nations of the earth. que a través de su vida iban a bendecir a todas las naciones de la And tierra. this promise would later be fulfilled 2,000 years later, church. Y esta promesa iba a ser cumplida 2000 años después, When Jesus of Nazareth cuando Jesús de Nazaret would be born of the seed of a woman nacería de la semilla de una mujer and the conception of the Holy y Spirit, de la concepción del Espíritu and would Santo, walk among his y creation caminaría entre su creación and die a death that you and I deserved, y morir una muerte que tú y yo merecíamos, and resurrect from the dead, y resucitar de la muerte, so that all through his payment on the cross, y para que a través de su pago en la cruz all of us can be blessed. todos nosotros podíamos ser All the bendecidos. nations of the world can be blessed, Todas las church. naciones podrían ser To bendecidas. God be the glory, A church. Dios sea la gloria, For it has always been by faith. porque siempre ha sido fe. It has always been faith. Siempre ha sido fe.
Verse 9. Versículo 9. So then those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. I want you to remember Abraham Yo quiero que recuerden que Abraham was not even a Jew yet. no era ni siquiera judío For todavía, God did not separate a people for himself yet. porque Dios no había separado a su pueblo todavía. Abraham himself was a pagan, Abraham en sí era un pagano, yet was justified by God pero él fue justificado por Dios through faith and believing what God had said. por la fe y creyendo en lo que Dios había dicho, And it was counted to him as righteousness. y le fue contado por justicia. Justification has always been by faith, church, La justificación siempre ha sido por la fe, iglesia, and by faith in God. y la fe en Dios. Amen, church. Now here in verse 10, En versículo 10, Paul now transitions and speaks about the law Pablo ahora habla acerca de la ley and explains how trying to be justified by the law y explica que ser justificado por la ley leaves us in a worse position. nos deja en una posición aún peor. Verse 10 to 12. De 10 al 12. For all who rely on the works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. But the law is not of faith, rather, the one who does them shall live by them. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. In these verses, Paul is most likely referring to Deuteronomy chapter 27, verse 26, Pablo en estos versículos se refiere a Deuteronomio 27:26, which says, cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them. And all the people shall say, Amen. que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. I want you to notice how serious this is, church. Yo quiero que se den cuenta que seriamente es esto. The scriptures in Deuteronomy tell us, cursed Las escrituras en Deuteronomio nos dice, maldito is anyone who tries to follow this law and is not able to follow this law. es aquel que trata de seguir estas leyes y no las puede cumplir. Cursed is that person. Maldito es esa persona. And that's all the laws from Exodus to Deuteronomy. Y esas son todas las leyes desde Éxodo hasta Deuteronomio. All the laws that God gave to Moses in the wilderness. Todas las leyes que Dios dio a Moisés. Cierto. Those who continue to rely on the law Aquellos que siguen confiando en la ley are setting themselves up to be cursed. están siendo malditos, For no human can truly uphold the law of God. porque ningún humano puede cumplir la ley de Dios. For Paul tells us in the book of Romans Porque Pablo nos dice en el libro de Romanos that each and every one of us, all of us have fallen short of the glory of God. que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. And that means that all of us have fallen short to the standards that are in God's law. Significando que también hemos sido destituidos de las normas de Dios. Therefore, if we try to rely on God's law for justification, Si nosotros buscamos if we try to find justification through following God's law, buscar la justificación siguiendo las leyes de Dios, that means we have to follow all of it, significa que tenemos que seguir todo, obey all of it. obedecer todo. For if we even break one of the laws, Porque si nosotros quebramos una de las we are leyes, guilty of breaking the entire law. somos culpables de quebrar toda la ley. Can I prove that to you? Se los puedo probar, iglesia. James chapter 2 verse 10, Santiago 2:10, which says, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
This is where I get a little bit frustrated, Pastor, Y aquí es cuando yo me sé frustrar, because pastor, we still have individuals, porque todavía tenemos individuos, churches, iglesias, systems sistemas that are dragging old traditions que se aferran a estas viejas tradiciones that are based on following some parts of the law. que están basadas en solo seguir una parte de la ley. And we try to enforce some parts of the law, Y tratamos de implementar partes de la ley, but we ignore the other parts of the law of pero a Moses. veces ignoramos la otra mitad de las leyes de And the Moisés. scriptures make it very clear, church. Y la escritura lo dice muy claro, You either do all of them o lo hacen todo or you do none of them. o hacen nada. You get blessed by doing all of them, O son bendecidos por cumplir todo or you are cursed by doing none of them. o son malditos por hacer nada. So relying on obeying the law to earn your salvation Así que confiar en obedecer las leyes para ganar la salvación is impossible, es church. imposible, iglesia. And will leave all of us under the curse of Deuteronomy chapter 27. Y nos dejará a todos bajo la maldición de Deuteronomio 27, So 26. any laws that are in the Pentateuch, Así que todas las leyes que están en el Pentateuco, in Exodus, en in Éxodo, Leviticus, en Levíticos, in Numbers, en in Números, Deuteronomy, en Deuteronomios, all those laws added upon us todas esas leyes añadidas a as a nosotros requirement for salvation como un requisito para la is the salvación same as putting the chains of bondage back on us. es lo mismo que volver a poner las cadenas en nuestras muñecas. Why? Because we are unable to fulfill them. ¿Por qué? Porque somos incapaces de cumplirlas. And maybe you're looking at me saying, well, I don't really believe that, Josias. Y a lo mejor ustedes me miran y me dicen, bueno, en sí yo no creo eso, I don't think Josías. that's entirely true. Yo no creo que eso sea totalmente verdad. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Exodus chapter 20. Éxodo capítulo 20. A lot of times where we have discussions with people who still believe we need to follow the laws. A veces tenemos muchas personas que todavía siguen creyendo que debemos seguir todas estas leyes. And the first thing that they go to is the 10 Commandments. Y lo primero que ellos hablan acerca es de los 10 mandamientos. But I want to show you how even us trying to fulfill the 10 Y Commandments quiero mostrarles que nosotros aún tratando de seguir estos 10 mandamientos is impossible, es church. imposible. God gave us the 10 Commandments, Dios nos dio los 10 mandamientos, gave them to the people of Israel se los dio al pueblo de Israel as a way to reveal his moral character. para poder revelar su carácter moral. The content that we read in the 10 Commandments El contexto que leemos en estos 10 is mandamientos God's way of separating the people of Israel es una manera de separar el pueblo de Israel from the other nations around them. de otras naciones que estaban alrededor de That ella, is, God was making the people of Israel holy before him. haciendo que el pueblo de Israel sea santo ante él. For in that time, if you murdered, Porque en ese tiempo si ustedes asesinaban, it didn't matter. no importaba. If you stole, it didn't matter. Si robabas, no importaba. If you worship one God on Monday Si adorabas a un Dios el lunes and then another God on Thursday, y otro Dios el it jueves, didn't matter. no importaba. But God here in the 10 Commandments reveals his character to the people of Israel. Pero en estos 10 mandamientos Dios revela su carácter al pueblo de But I Israel. want to show you how even in God's revealing his character through these commandments, Pero yo quiero mostrarle que aún Dios revelando su carácter en estos 10 mandamientos, you and I are guilty of breaking it. usted y yo somos culpables de incumplir la ley. Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. If at any point in your life Si en algún punto de su vida you put your faith or trust pusieron su fe o su Your confianza, belief su creer in something else or someone else en otra cosa o en alguien más that is not God, que no sea Dios, you have broken this commandment. ya quebraron esta ley. 0 for 1. Verse 4, you shall not make for yourself a carved image of any likeness. No te harás imagen de ninguna semejanza. If you've ever had some sort of image, Si alguna vez han tenido una imagen some sort of photo o una foto that you've placed faith on, que han puesto su fe en that ella, you've opened your heart towards, que han abierto su corazón. in this generation now we see a lot of crystals, En esta generación vemos muchos we see a lot of cristales, tarot cards. leyendo las cartas. If we've ever put our place on any of these things, Si hemos puesto nuestra confianza en alguna de estas cosas, we have broken this second commandment. hemos quebrado la segunda ley. Verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. If you've ever used the name of the Lord incorrectly, Si han usado el nombre de Dios incorrectamente, used it in a way that was mocking, en una manera de que ha sido de burla, even if you were just joking around, aunque han estado jugando, you have bromeando, broken this law. han quebrado esta ley. 0 for 3. Remember the Sabbath day and to keep it holy.
Acuérdate el día de reposo para santificarlo. In this culture nowadays, Carol, En esta cultura we love to hustle, hustle, and hustle. nos gusta trabajar, trabajar, trabajar. If you have gone the whole 7 days just working and progressing and your ambition, Y se han mantenido estos 7 días solo trabajando, trabajando por ambición. and you have never dedicated 1 day to rest Y no dedicaron aunque sea un día para reposar and meditate on the goodness of y God, meditar en la bondad de Dios, you have broken this han commandment. quebrado este mandamiento. Verse 12, honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. I don't think I need to explain this No much, creo que Pastor. necesito explicar este Because all of mandamiento. us are guilty of one way or another disrespecting or dishonoring our Porque parents. todos somos de una manera u otra responsables o culpables de faltar el respeto a nuestros If you ever padres. treated them poorly, Si alguna vez lo trataste mal, if you ever disrespected them, si les faltaste el respeto, better yet, Pastor, here's another one. aquí está uno mejor. If we've never corrected them from the sin that they've committed before God, Si no le hemos corregido de un pecado que ellos cometieron ante Dios, and they continue living it or practicing that sin, y ellos continúan practicando ese pecado, and we don't correct them because no, that's my mom, that's my y no dad, lo corregimos porque no, eso es mamá o papá, then we have dishonored our parents, entonces hemos deshonrado a nuestros padres and we have broken the fifth y commandment. hemos quebrado el quinto mandamiento. 0 for 5. You shall not murder. No matarás. There we go, Josias. I've never murdered before. Ahí voy. Yo nunca he matado a Josías. But I remember in Matthew chapter 5, Pero yo recuerdo en Mateo capítulo 5, where Jesus tells us cuando Jesús nos dice, that you have heard it say you shall not commit murder. has escuchado que no matarás. But if you looked at your brother in your heart with anger or contempt, Pero si tú viste a tu hermano con enojo en tu corazón, then you are guilty of murder in your heart. entonces eres culpable de asesinato en tu I don't corazón. know about you, but there have been times where I looked at Jasiel with anger in my heart. No sé si ustedes, pero ha habido momentos que yo he visto Maybe not you guys, because I know you have halos around your head. el Yesiel con coraje en mi corazón. A lo mejor ustedes But no, right porque there- ustedes son santos. But right there, I have broken the sixth commandment. Pero ahí yo he quebrado el mandamiento sexto. You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. I have never done that one, Yo no Josias. he hecho eso, Josías. But I remember also in Matthew 5, Pero también recuerdo que en Mateo 5 Jesus saying, Jesús nos dice, you have heard it say, do not commit adultery. han escuchado que dicen no cometerás adulterio. But I tell you this, that if you have looked at a man or a woman with lust in your hearts, Te digo que si tú has visto a una mujer o un hombre con deseo en su corazón, then you have broken this law entonces has quebrado esta ley and committed adultery in your y has hearts. cometido adulterio en tu corazón. You shall not steal. No hurtarás. If you've even taken a pen from your workplace, Si aunque te llevado una pluma de tu trabajo, you have broken this law, han church. quebrado esta ley. You shall iglesia. not bear false witness against your neighbor. No hablarás contra tu prójimo For falso all those who testimonio. love to gossip Aquellos que les gusta el and all chisme those who like to talk about other people's y business, que les gusta hablar de las vidas de you have otros, broken this law. han quebrado esta ley. And the 10th one, you shall not covet your neighbor, No codiciarás a tu prójimo, his house, su his casa, wife, su mujer, his livestock. su vida. If at any point in your life Si algún punto de tu vida you allowed envy into your hearts han permitido que la envidia entre su corazón, and you desired the possessions or the people of another person, codiciaron a la persona de otra persona o la posesión de ellos, you have broken this law. han quebrado esta ley. I don't know about you, church, No sé de ustedes, iglesia, but I'm 0 for 10. pero yo estoy 0 por 10. I have broken each and every one of these laws. He quebrado cada una de estas leyes. And if you think and examine your life for just 5 Y seconds, si examinan su vida por 5 I segundos, guarantee that you have also broken all 10 of these les commandments. garantizo que ustedes han quebrado estos 10 mandamientos también. But Romans chapter 7, Paul tells us, Porque Romanos 7 nos dice, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. That through what he did on the cross, Que a church, través de lo que Él hizo en esa cruz, he fulfilled all that was needed for me to have right standing before God. Él cumplió todo lo que era necesario para yo estar en una posición correcta frente a Dios. Because I would not have been able to do it on my own. Porque yo no hubiera sido capaz de hacerlo por mí mismo. But thanks be to Christ. Pero gracias a Dios, But thanks be to Christ. gracias a Cristo. For verse 13 tells us, Versículo 13 nos dice, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us.
For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. I want you to remember that the whole book of Deuteronomy Quiero que recuerden que todo el libro de Deuteronomios is Moses giving his last farewell to the people of Israel es Moisés dándole eso a Dios al pueblo de Israel, and telling them they have two choices. diciéndole que tienen dos opciones, One to obey, uno de obedecer, which would bring blessing, que traería bendiciones, or they can choose to disobey, o no obedecer, and that will bring forth the curse. y eso traería maldición. Curses came from disobedience of the law. Maldición vino por incumplir la ley, But because of the sacrifice of Jesus on the cross, pero por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, the curse of him hanging on a tree, la maldición de él es ser colgado de un madero. for being hanged on wood was a shameful thing for the people of Israel. Ser colgado en un madero era algo vergonzoso para el pueblo de Israel. But Christ endured that shame, Pero church, Cristo lo soportó eso, so that you and I today para que usted y yo en este día can be lifted from the curse of Deuteronomy 27. podamos ser librados de la maldición de Deuteronomio 27. He fulfilled the standard that you and I could not fulfill. Él cumplió lo que usted y yo no pudimos cumplir. He completed what only he could complete. Él completó lo que solo él podía completar. Not only was the cross a blessing for the Jews, No solamente la cruz fue una bendición para los judíos, but also to the Gentiles. sino que también para los That gentiles. through Christ we now have justification, Que a través de Jesucristo ahora tenemos justificación, righteousness before a holy God. ser rectos frente a un Dios santo. So I ask you this Así que yo les pregunto esto, rhetorically, like Paul. retóricamente como Pablo. Why be shackled to a law that you and I could not fulfill? ¿Por qué estar esclavizados a una ley que ni tú ni yo podemos cumplir? Why be under the heavy burden of being held accountable for the law? ¿Por qué estar bajo esa carga pesada y maldición de cumplir la ley? When we have already found grace Cuando ya hemos encontrado gracia and freedom y libertad in the sacrifice of en el Jesus. sacrificio de Jesucristo. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Verse 14. Versículo 14. So that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. I want you to remember the promise that God gave Abraham Quiero que recuerden la promesa que Dios le dio a Abraham when he preached the gospel to Abraham beforehand, cuando él le predicó el evangelio a Abraham, that in you que a través de ti shall all the nations be blessed, benditas serían todas las naciones, that through you an offspring shall come, que a través de ti una simiente vendría and through him all the families of the world will be blessed. y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. I want you to notice that it says all the nations of the world. Quiero que pongan atención que dicen todas las naciones del mundo. It doesn't say the Jewish people alone. No dice solo los judíos, It says all the nations of the world, sino que todas las naciones del mundo, meaning that through Christ, significando que a través de salvation Cristo has been open to you and I who are Gentiles, la salvación ha sido abierta para ti y mí, que somos gentiles, that we can now receive the blessing of Abraham. que ahora podemos recibir la bendición de Abraham. What is the blessing? ¿Y qué es la bendición? Justification by God through faith. Justificación por Dios a través de la fe. And the promised Spirit, Y el Espíritu prometido, the Holy Spirit who indwells within us. el Espíritu que permanece y vive dentro de nosotros. We do not just have forgiveness of our sins, church. No solamente tenemos el Perdón del perdón pecado. de pecado, But the living presence of God within us. sino que el Dios viviente dentro de nosotros, Not on our own merits, no por nuestras obras, not by our own abilities, no por nuestras habilidades, not by my ability to try and fulfill the laws of Moses, no por mi habilidad de tratar de cumplir la ley de Moisés, but by faith. sino por la fe. Faith in Jesus Christ alone. Fe en Jesucristo solamente. It has always been faith. Siempre ha sido fe. From the very beginning, with the call and separation of Abram to God, Desde el principio, en el llamado de Dios a Abraham, it was faith that established Abraham as righteous before God. fue la fe lo que estableció a Abraham justificado ante Dios. It has always been faith. Siempre ha sido fe.
As I conclude today, Y mientras concluyo hoy, where is Jesus in this text? ¿dónde está Jesús en este texto? Jesus tells us, you search the scriptures, Jesús nos dice, escudriñan la palabra, but they all bear witness to me. pero todos son testigos de mí. You search the scriptures, Escudriñan las palabras, thinking that you will find eternal life, pensando que va a encontrar vida eterna, but all these scriptures pero todas estas escrituras bear witness dan testimonio of me. de mí. John chapter 8, verse 31. Juan 8, capítulo 8, versículo 31. Amen. Jesus speaking to the Pharisees, Jesús hablando a los fariseos, those who consider themselves sons of Abraham. aquellos que se consideraban hijos de Abraham. And Jesus speaking to them about that his words and his ministry brings freedom. Y Jesús hablándole a ellos diciendo que sus palabras y su ministerio traen libertad. But the Pharisees, hardened in their hearts, Pero los fariseos con sus corazones duros refused to open their hearts to such a powerful truth. no querían aceptar esta verdad. But I want you to listen and hear what this exchange that happens between Jesus and the Pharisees. Pero quiero que escuchen estas palabras que Jesús le dice a los fariseos. Verse by verse, verse 31. So Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. And you will know the truth, and the truth will set you free. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. They answered him, we are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. So if the son sets you free, you will be free indeed. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me because my words find no place in you. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Opening a commercial, Carol. Opening a commercial. Abriendo un comercial. That is a hard place to be at church, Eso es un lugar muy difícil encontrarse, where the words of Jesus find no place in our hearts. donde las palabras de Jesús no encuentran lugar en nuestro corazón. Let us never get to a place where the words of our Lord and Savior Ojalá que nunca nos encontremos en un lugar que donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo find no place in our hearts. no hay lugar en nuestro corazón. Verse 38. I speak of what I have seen with my father, and you do what you have heard from your father. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. They answered him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I have heard from God. This is not what Abraham did. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. What did Abraham do, church? ¿Qué es lo que hizo Abraham? In Genesis, when Abraham was in his pagan nation, En Génesis, cuando Abraham se encontraba en su estado de pagano, God spoke to him and said, leave your country Dios le habló y le dijo, deja tu nación and go to where I will take you. y anda donde yo te guiaré, For in you shall all the nations be blessed, porque en ti todas las naciones serán benditas and you will be a father of many y nations. serás padre de muchas naciones. And Abraham, Y Abraham, watch this word,
escuchen esta palabra, believed God. le creyó a Dios, Not knowing where he was going, no sabiendo dónde iba a ir, not knowing if the voice he heard was just something in his imagination, no sabiendo si la voz que había escuchado era solo su imaginación, not knowing if he would end up dead by the point he gets there, sin saber si iba a morir al punto de llegar, but believed God. pero él creyó a Dios. These are the works of Abraham. Estas son las obras de For Abraham. Jesus tells them there that I am telling you the truth of what my Father has revealed. Y Jesús les dice, yo les estoy diciendo la verdad de lo que mi Padre me ha revelado. And if Abraham was here before me, he would listen and believe. Y si Abraham estuviera aquí, él escucharía y creyera. But you who are here listening to my Pero words ustedes que están aquí escuchando mis palabras, refuse to believe. se niegan a creer. These are not the acts of Abraham. Estos no son los hechos de Abraham. To be considered a son of Abraham Ser considerado hijos de Abraham is to have the faith of Abraham, es tener la fe de Abraham, to believe in God de creer en Dios, regardless of the no situation, importando la to situación, believe in God creer en Dios, regardless of the things that are going on in your no life, importando lo que esté sucediendo en tu to vida, believe in God creer en Dios, even when it seems like the opposite is happening. aun cuando lo opuesto esté pasando. My encouragement for all of us today, church, Yo quiero animarlos a ustedes, iglesia, let us ask God to increase our faith. pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Salvation and justification has always been by faith. La salvación y la justificación siempre ha sido por fe. And the writer in Hebrews tells us that without faith, no one can please God. Y el escritor de Hebreos nos dice que sin fe no vamos a poder agradar a Dios. So to each of us today, Así que para cada uno de nosotros, let our prayer constantly be, que nuestra oración siempre sea, God, increase my faith. Dios, aumenta mi fe. God, I want to be considered a son of Abraham. Dios, yo quiero ser considerado hijo de Abraham. Abraham had the faith of Abraham. Abraham tuvo la fe de Abraham. He is the man of faith, like your scriptures say. Él es el hombre de la fe, como dice la escritura. Increase my faith so I can be considered a son of Abraham. Aumenta mi fe para yo poder ser considerado un hijo de Abraham. Increase my faith. Aumenta mi fe. Today, church, I encourage you Así que, iglesia, yo los animo to increase your faith in que Christ. aumenten su fe en Cristo, Whatever situation we might be going through, no importando la situación que estemos whatever atravesando battle that we might be going o through, la batalla que estemos enfrentando, whatever situation or trial that might be affecting us. cualquier situación o tribulación que nos esté afectando, Let it not shake our faith, church. que no sea moviendo o estremeciendo nuestra fe. And if it has shaken our faith, Y si ha estremecido nuestra fe, then let us go before the Father entonces entreguémonos al Padre and ask Him to increase our faith, y pidámosles que aumente nuestra to fe, augment our faith, que aumente nuestra fe so that we can be considered sons of Abraham. para poder ser considerados hijos de Abraham. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence.